Muy buenos días, amigos y hermanos. Vamos a continuar con nuestro tiempo devocional en esta mañana. Estamos en Primera Samuel. Es un libro histórico, como mencioné el día lunes. Y quiero decirles que el día de hoy han aparecido mucha gente supuestamente iluminada, diciendo que han tenido una revelación de parte de Dios. Otros dicen que han tenido un sueño. Y otros también vienen hablando y diciendo que han tenido una visión de parte de Dios. Y déjenme deciros esto realmente, todo esto, lo que mucha gente dice y afirma, es completamente falso. En el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba al pueblo de Israel, lo hablaba por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Y lo hacía de diferentes maneras. Uno, por ejemplo, lo hacía a través de una forma audible, Dios hablando directamente a la persona. Otro lo hacía de la manera de sueños. Otro se presentaba con visiones al profeta. Y por último, Dios se revelaba también a través de ciertas manifestaciones físicas y sobrenaturales también. Pero es el caso de Samuel, por ejemplo, cuando Dios habla con Samuel de una manera muy audible. Y lo dice en el libro de 1 Samuel, el capítulo 3, el versículo 10. Dice la palabra de Dios: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel, diciéndole: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Samuel escuchó de una manera audible la voz de Dios. Evidentemente era un privilegio tremendo que este hombre haya recibido la palabra de Dios de una manera muy audible y real. Claro, porque evidentemente Dios había preparado a Samuel para que él sea el profeta de Israel en aquel tiempo. Dice la palabra del versículo 20, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, dice la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1 y 2 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de Dios y por quien asimismo hizo el universo. Esto es interesante. Cuando dice que ha hablado por el Hijo, evidentemente se refiere al mismo Dios hablando a la iglesia y, por supuesto, en estos tiempos también. Cuando dice también por el Hijo, se refiere que Dios usó a muchos apóstoles en el tiempo de Cristo para que ellos realmente hablaran en el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, Cristo dio a los apóstoles 3 responsabilidades diferentes. Por ejemplo, una primera responsabilidad era de que los apóstoles tenían que poner los cimientos fundamentales de la iglesia. En el libro de Efesios, el capítulo 12, el versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Se está hablando de la iglesia. La segunda responsabilidad de los apóstoles era de que ellos tenían que recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Efesios 3:5 dice: el misterio que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y en tercer lugar, era dar confirmación de esta palabra escrita y hablada por medio de señales y prodigios milagrosos. 2 Corintios, el capítulo 12, el versículo 12 dice: las señales de apóstoles han sido hechas con toda paciencia por señales, prodigios, milagrosos, dice la palabra de Dios. Así que no nos confundamos, mis queridos amigos y hermanos, en esta mañana. Ahora Dios nos habla por medio de su palabra. Ya no necesitamos ya de profetas, ya no necesitamos ya de apóstoles. Ya no necesitamos ya de alguien que venga con una mente iluminada y diciendo que Dios se reveló a mí. Dios me habló en visiones. Ahora tenemos la palabra escrita, la palabra revelada por medio de Dios
a los apóstoles. Por eso dice 2 Corintios 3:16, dice, porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios, dice la palabra de Dios. Así que, como le repito en esta mañana, no nos dejemos engañar. No nos dejemos realmente sorprender por alguien que te dice, Dios me habló para decirte tal cosa. Hace muchos años atrás, un amigo se acercó y me dijo, Pastor Daniel, me dijo, anoche el Señor me habló diciéndome que va a haber un terremoto y me puso inclusive la fecha. Yo estaba a la expectativa de esa fecha, pero nunca sucedió eso. ¿Por qué? Porque Dios no habla así realmente. Dios dice en su palabra que sí va a venir terremotos, va a venir hambre y muchas otras cosas más, pero eso a su tiempo realmente. Entonces Samuel recibió la palabra, pero de una manera audible, escuchando la misma voz de Dios. ¿Por qué? Porque Samuel era un profeta de Dios. Ahora usted no tiene necesidad de escuchar a nadie. Usted solamente debe escuchar la palabra de Dios que es expuesta en una iglesia por un pastor o un predicador que traza bien la palabra de Dios. No haga caso a otras personas. Mi pregunta es en esta mañana, ¿a quién usted está escuchando? Hay dos cosas que usted puede escuchar. O espíritu de demonios que le conducen a la mentira, o la palabra de Dios que le conduce a la verdad. Venga a la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. Escuche lo que Dios le dice en su palabra. Ahora, si usted no tiene una Biblia, realmente los que me escuchan en esta mañana y asisten a la iglesia de Tungazuca y quieren compartir con otras personas más la palabra de Dios, tenemos en el templo muchas Biblias para que usted pueda llevar y regalar esa Biblia a las personas que necesitan para que tengan en sus propias manos la palabra de Dios. Samuel recibió la palabra de Dios de una manera audible. Hoy en esta mañana usted está recibiendo la palabra de Dios expuesta, en este caso, en una forma presente. Que Dios te bendiga en esta